Buen día, profesores y compañeros. Les voy a hablar sobre el funcionamiento interno de un capacitor. Explique detalladamente cómo es el funcionamiento interno de un capacitor. ¿Cuál es el papel de cada una de las placas y del espacio en medio de ellas? Según Arboledas, un capacitor está formado por dos placas conductoras metálicas llamadas armaduras, separadas por un material aislante denominado dieléctrico. Este aislante puede ser papel, cerámica, mica, cuarzo, entre otros. El capacitor es un dispositivo eléctrico al que también suele llamarse condensador eléctrico, que tiene la propiedad física de almacenar carga y energía eléctrica. Capacitancia es una propiedad física que tienen algunos dispositivos eléctricos para almacenar carga y energía eléctrica. Capacidad es la expresión de la magnitud de la capacitancia del capacitor. Un capacitor debe cumplir las siguientes características. Tolerancia indica, como en el caso de las resistencias, el margen de error que garantiza el fabricante. Voltaje de trabajo es la tensión máxima a la que puede trabajar un condensador sin que se perfore el dieléctrico. Capacidad. La capacidad de un condensador es la cantidad de carga que puede almacenar por unidad de voltaje aplicado entre sus terminales. Es un valor que depende de la superficie de las armaduras, de la distancia entre ellas y del tipo de dieléctrico empleado. Su unidad es el faradio. Respuesta a la interrogante. Un capacitor tiene capacidad de almacenar energía si se le aplica un voltaje a sus placas. Para explicar el funcionamiento de este, se basa en el principio de campo eléctrico, por lo cual cuando se aplica un potencial eléctrico de corriente directa en sus placas conductoras, se genera un campo eléctrico uniforme y de magnitud constante entre estas. Esto produce que se almacene carga eléctrica sobre las placas y energía eléctrica entre las placas, debido al campo eléctrico que hay entre estas. Al no haber contacto entre las dos placas y al no haber pérdida de carga ni de energía, las placas adquieren la capacidad de almacenar carga eléctrica. Según su construcción física, existen dos tipos de capacitores: capacitor seco de placas planas y el capacitor electrolítico. La figura 2 es una representación de un capacitor sin carga y sin circulación de corriente, donde 1 y 2 corresponde a dos placas de aluminio. 3 es una representación de átomos de aire del dieléctrico. 4 es el miliamperímetro, 5 es la batería y 6 el cilindro abierto. La figura 3 muestra el material dieléctrico entre las placas del capacitor. El motivo por el cual se coloca un dieléctrico entre las placas es porque sus moléculas tienen la propiedad de polarizarse fácilmente en presencia de un campo eléctrico. Estructura de un capacitor. Se compone de dos placas metálicas que nunca se tocan. Entre estas placas existe un material aislante denominado dieléctrico. También cada placa tiene acoplado su correspondiente alambre conductor de la corriente para poderla conectar al circuito eléctrico o electrónico. Un capacitor básico, como el que se muestra en la figura 4, tiene dos láminas metálicas separadas por un aislante o dieléctrico, que puede ser aire, vidrio, mica, aceite o papel encerado. La carga de un capacitor aumenta si se dan las siguientes situaciones: si se disminuye la distancia entre las placas metálicas, si se aumenta el área de las placas, si se aumenta el voltaje de la batería. En la figura 5 se muestra cómo se utiliza el código de identificación de un capacitor y qué significan los caracteres alfanuméricos. Para cargar de energía eléctrica a un capacitor, se conecta a los dos extremos del alambre conductor a una fuente de fuerza electromotriz externa como una batería. Existen capacitores de diseño tubular, de varias placas y con dieléctrico intercalado. El diseño de múltiples placas sirve para aumentar el área efectiva de la placa. La carcasa son los objetos rígidos y más resistentes que dan protección al capacitor.
Los que están diseñados con plásticos son más fuertes ante los golpes y su debilidad es que son sensibles a los cambios de temperatura. Ejemplos donde se aplique lo tratado en el video. En los circuitos de corriente alterna, el capacitor permite el paso de la corriente, se comporta como una reactancia capacitiva XC, que depende de la capacidad del condensador y de la frecuencia de la corriente. En los circuitos de radio, son usados en circuitos como osciladores, filtros, sintonizadores y mezcladores de frecuencia. En el encendido de la mayoría de los automóviles existe el dispositivo denominado platino que funciona para esto, los cuales se pueden abrir y cerrar varios cientos de veces por segundo, de manera que si no se impide el fenómeno antes descrito, se deberían cambiar constantemente. Se utilizan en las tarjetas de una computadora para suministrar la energía que se les da a los componentes que les son conectados. Se usa en el flash de las cámaras de fotos. El capacitor de flash tarda un tiempo en cargarse. Después esa carga se usa toda junta para sacar la foto. En la luz de encendido y apagado de los aparatos electrónicos. En algunos aparatos hay una luz roja que marca encendido y cuando se apaga el aparato esa luz se apaga poco a poco. Es el capacitor que se está descargando. En algunos circuitos se usan para almacenar carga eléctrica por periodos de tiempo cortos y en otros de volúmenes grandes se usan para almacenar la energía a alto voltaje, aunque su capacitancia sea pequeña. Estos dispositivos son de gran importancia tecnológica para la sociedad. Muchas gracias por la atención. Las referencias usadas para este trabajo son las siguientes.